Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 331, El juicio de Alfonso. Elko. Alfonso miró a Elko, que estaba pegado al suelo de la oficina como una raíz de árbol seca y encogida, y dijo: el crimen de manipular mi correspondencia con el propósito de influir en mi juicio durante mi estancia en la Tierra Santa. Solo se había aclarado una carta de Rafael. La mayoría de las demás cartas habían sido manipuladas por el reino de Gálico, y la participación de Elko apenas superaba el 2%, pero él no se molestó en explicarse. El rostro del señor Elko ya parecía el de un muerto. El crimen de colaborar con un espía del reino de Gálico y extraer secretos de Estado. Si se hubiera filtrado la ubicación del príncipe en el campo de batalla, sería un secreto militar; si lo hubiera hecho después de regresar a la capital, sería un secreto de seguridad. ¿Hay algo más que quieras confesar? Su Alteza, mire esto. El señor Decilio llamó cautelosamente la atención de Alfonso. El señor Manfredi acababa de encontrar algo mientras revisaba uno por uno los montones de papeles que había metido al azar en sus bolsillos, cinturón y mochila. Intento de asesinato, también parece que se añade. Alfonso recibió un cuaderno del señor Decilio. Era un cuaderno que resumía y organizaba por fecha las cartas que un inquisidor galicano había enviado a su país. La descripción de la página que el señor Decilio abrió y presentó al príncipe Alfonso era la siguiente. 1-2 de abril de 1027. Falló el intento de asesinato de la mujer etrusca, mediante un sirviente sobornado en Mansión de Mar. Se cree que los lugareños pueden estar más al tanto de la situación. Se encargó el seguimiento la cola. Omitido. 18 de mayo de 1027. La cola también fracasó. Aunque se cortó el eje del carruaje, el objetivo solo sufrió heridas leves. Se mantendrá oculto por el momento. La expresión de Alfonso se volvió terrible. Rafael, que recibió el papel de Alfonso y lo leyó, dijo con incredulidad: Elko, ¿sabías que tu apodo era Cola, y aún así cooperaste con Gálico? Una sutil vergüenza inundó el rostro cadavérico de Elko. El señor Manfredi, al escuchar eso, también dijo con asombro: ¿realmente te tratan como algo para usar y tirar? Alfonso preguntó: ¿a dónde fue el inquisidor que escribió este documento? El señor Manfredi informó: cuando llegué, ya se había escapado. Elko tampoco parecía saber que se había fugado, porque seguía golpeando la puerta para intentar entrar en la casa cerrada. Añadió con orgullo: por supuesto, yo simplemente derribé la puerta y entré. Se escuchó un chasquido de lengua de Rafael. Un 20% era para el señor Manfredi, y el resto para el señor Elko, quien no había recibido ninguna advertencia previa de que su cómplice había huido. Rafael sabía cómo avergonzar a la gente sin decir mucho. Era un talento innato. Sin embargo, Alfonso estaba tan furioso por el hecho de que Elko hubiera tocado a Ariadne que ni siquiera se le ocurrió burlarse de Elko. El Alfonso original habría dicho esto: Elko, no creo que toda tu devoción hacia mí hasta ahora haya sido una mentira. Porque Elko había servido a Alfonso con la mayor lealtad y pasión. Elko nunca se comprometió diciendo: hagamos solo esto, yendo un poco más allá de sus límites cuando la orden de Alfonso era asunto de otra persona. Había más caballeros y subordinados más capaces que Elko, pero esta era una virtud muy rara. Alfonso, incluyendo el hecho de que pudo salvar a Ariadne, había recibido mucha ayuda de Elko. Y él era una persona que realmente sabía agradecer esa ayuda. Incluso si hubiera un interés personal en esa dedicación total, la gratitud de Alfonso no cambiaba. Porque el resultado era el mismo. El antiguo él lo habría despedido así: vete. Nuestro camino juntos termina aquí. Pero Alfonso, al darse cuenta de la ambición personal que impulsaba a Elko, ya no pudo mostrar esa generosidad. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? La lujuria era despreciable, pero ese no era el único problema. Esa mujer, la viva Ariadne de Mare, era la persona que Alfonso quería proteger a toda costa. Por su honor, entregó a su preciado subordinado a Gálico y, finalmente, fue por su propio pie al reino de Gálico para arreglar el desastre. Incluso cuando fue arrastrado a la Tierra Santa y sirvió en el campo de batalla, nunca se quejó de Ariadne.
Al escuchar que se había comprometido con otro hombre y además con su archienemigo, solo se culpó a sí mismo por no haber podido cuidarla. Él deseaba su felicidad por encima de todo. La seguridad, por supuesto, estaba incluida en la felicidad. Nunca, ni en sueños, se le ocurrió hacerle daño, cegado por el hecho de que no era su mujer. Pero la seguridad de ella, que había protegido con tanta desesperación, había sido amenazada por su propio subordinado. Esa herida que vio entonces fue infligida por Elko. Ariadne de Mare estuvo a punto de no existir en este mundo. Y todo por una razón tan trivial como que ella no tenía intención de aceptar los sentimientos de Elko. Alfonso se acercó a grandes zancadas y agarró a Elko por el cuello. ¿Ese carruaje fuiste tú quien lo hizo? Elko gimió de dolor. No podía discernir si le dolía la asfixia o si le dolía que Alfonso mostrara plenamente su aversión hacia él. Puedo perdonar que me toques a mí. Un gruñido bestial de ira se escapó entre sus dientes apretados. ¿Pero tocar a Ariadne? Y además manipular el carruaje es la forma más cobarde. Era algo que Alfonso aborrecía. Te consideraba de mi familia. Alfonso nunca había tenido hermanos. César no era en absoluto así, aparte de que la sangre de su mismo padre corría por sus venas. Una relación de preocupación y cuidado mutuo, una relación de protección y apoyo basada en el amor. Alfonso pensaba que eso existía entre él y sus caballeros. Por eso la intromisión de Elko, que a veces cruzaba la línea, podía ser interpretada como afecto y perdonada. Porque la familia está más cerca que los extraños. Miró al señor Elko, que yacía en el suelo de la oficina, con desprecio. Mi juicio sobre las personas está bajo mis pies. Alfonso descolgó la espada larga de la pared de su oficina, con vaina y todo. Era una enorme espada a 2 manos. La espada estaba afilada, pero era tan grande que parecía un adorno en lugar de una herramienta de combate. Sin embargo, Alfonso la levantó sin esfuerzo con una sola mano. La expresión de los acompañantes cambió al darse cuenta de lo que el príncipe Alfonso iba a hacer. A excepción de Rafael de Valdesar, que no tenía sangre ni lágrimas, la mayoría de los caballeros estaban un poco agitados. Después de todo, habían compartido las alegrías y las penas con el señor Elko en el campo de batalla. Sin embargo, ningún caballero se atrevió a oponerse a la ejecución sumaria de un soldado que había cometido traición. Por lo tanto, la voz que detuvo a Alfonso no fue, inevitablemente, la de ellos. Un momento, solo un momento. Quien detuvo a Alfonso fue Ariadne. Alfonso, pensando que ella tenía miedo de ver morir a alguien, le hizo un gesto con la barbilla al señor Manfredi. Era una señal para que la sacara. Cuando el señor Manfredi se acercó para escoltar a Ariadne, ella lo detuvo con la mano. Ah. Ariadne contuvo las náuseas que le subían. Era cierto en parte que se le revolvía el estómago al pensar en que le cortaran la cabeza a alguien justo delante de ella. Sin embargo, la razón principal de sus náuseas era otra. Elko era idéntico a ella en su vida pasada, como un objeto y su sombra. Devoción no deseada. El deseo de ser correspondida. Expectativas vanas. Recompensa que no llega. Mi inversión perdida. Sentimiento de traición, de derrota, ira, odio. Ariadne sintió asco al analizar la psicología de Elko. Por eso, cuando se dio cuenta de que Elko y ella se movían por el mismo principio, sintió como si le hubieran golpeado la cabeza con un objeto contundente. ¿Cuánto me habría odiado César en ese momento? Los humanos viven cometiendo pecados. Por eso son humanos. Fue una historia que Rafael le contó a Ariadne cuando ella estaba en su peor momento. Pudo soportarlo con ese pensamiento incluso cuando la gente del reino de Gálico moría como cañas de azúcar debido a la peste negra que ella había propagado. Cuando quiero juzgar a otros, siempre recuerdo mis propios pecados. ¿Soy yo realmente una persona pura? ¿Puedo arrojarle una piedra a esa persona con confianza? Y hoy, la respuesta de Ariadne a la pregunta de su conciencia sobre si podía arrojarle una piedra a Elko fue no. En su propia opinión, ella no era más pura que Elko, ni en la motivación de sus acciones ni en el resultado de ellas. Todos los seres humanos son pecadores. Incluso sin ir a lo general, lo que Ariadne misma había hecho era mucho más terrible que lo que Elko intentaba hacer. Ella misma seguía viva, y si una persona como ella merecía vivir, no merecería Elko,
que ni siquiera había logrado matar a la persona a la que realmente apuntaba, una segunda oportunidad. ¿No debería dársele una oportunidad de expiación a cualquier malhechor si existe la posibilidad de su rehabilitación? Ariadne no era una persona con una compasión excepcionalmente profunda, pero cuando se encontró en una situación que era un calco de la suya, no pudo evitar sentir una empatía más profunda de lo habitual. Pero incluso ella no podía decir, démosle una segunda oportunidad al señor Elko. Él sabía demasiado. Como el confidente más cercano del príncipe, había estado a cargo de la administración de las tropas de la Tierra Santa. Conocía a fondo la caballería del príncipe, la unidad de élite del reino etrusco, que era prácticamente el único ejército central intacto, y sabía todo sobre los hábitos personales del príncipe Alfonso, sus pensamientos internos e intereses, sus costumbres y rutinas. Era una persona demasiado importante para ser enviada fuera del palacio. Un juicio, incluso un juicio, una oportunidad de expiación. Murmuró sin confianza. Incluso si hubiera un juicio, Elko probablemente sería sentenciado a muerte. La única posibilidad de que Elko sobreviviera era si esto se convertía en una disputa política por parte de León III o Rubina. Para Alfonso, era un escenario terrible. Lo siento. Ariadne se mordió el labio. Haz como si no hubieras oído nada. Ari. Alfonso abrió la boca. Sé por qué haces esto. La miró con sus tranquilos ojos gris azulados. Probablemente se sentía culpable por el señor Elko. Porque era el hombre cuya vida había arruinado por su culpa. Aquí en el reino etrusco, el hombre que era el segundo más indeciso la miró, pensando que la mujer que amaba era demasiado buena, lo cual era un problema. Pero incluso si lo quieres, no hay nada que pueda hacer. Esta es mi decisión. Alfonso ahora tenía la mente clara. Una vez que la ira se disipó, se dio cuenta del enorme impacto que las acciones de Elko podrían tener. ¿Pensaste que podría arrepentirse y convertirse en una nueva persona? Era una pregunta tosca pero que iba al grano. Ariadne asintió con cautela. Hay personas que pueden hacerlo y personas que no. Y yo soy quien toma esa decisión. La autoridad judicial final del Estado residía en el rey. Alfonso era el futuro rey de Etruria. Además, el derecho a quitar la vida a un caballero residía en su señor. Aunque Alfonso aún no era rey, como señor de un caballero que había jurado lealtad, tenía la autoridad para quitarle la vida a Elko. Confía en mi juicio. Lo que Elko había robado eran las cartas personales de Alfonso. Lo que le había susurrado al oído a su señor era solo una intriga para sembrar la discordia en una relación amorosa, y los secretos que había robado y sacado, según se reveló, eran solo asuntos personales de Alfonso. Pero, ¿y si lo que Elko había robado fueran documentos militares? Si hubiera tocado información como el tamaño del ejército enemigo y su ruta de marcha, donde debía enfrentarse la unidad de su señor, o cuándo y con qué tamaño llegaría el cuerpo principal de apoyo. Alfonso y su unidad habrían sido aniquilados. ¿Solo la unidad habría sido aniquilada? Si no hubiera sido una guerra de invasión, sino una guerra defensiva, la gente que vivía en esa región también habría caído en una situación desastrosa. Porque el saqueo y el incendio eran derechos del vencedor. Cuando liberemos a Elko en el mundo humano, ¿podrá vivir como una parte decente de la sociedad? Alfonso apretó la empuñadura de su espada. Mi juicio es no. SRRNG. Fue el sonido de la espada saliendo de la vaina. Y el sonido de la cabeza de Elko cayendo se escuchó casi al mismo tiempo. ¡Tuc! La cabeza de Elko cayó al suelo y rodó. La sangre salpicó por todas partes como una fuente y los vasos sanguíneos en la sección transversal del cuello, limpiamente cortado, se contrajeron, luchando por aferrarse a la fuerza vital que se escapaba. Todo fue un esfuerzo inútil. Ariadne, sin darse cuenta, perdió la fuerza en las piernas y se desplomó. Golpe sordo. Una gruesa lágrima cayó de sus ojos al suelo. Ella misma no sabía por qué lloraba. De alguna manera se sentía aliviada. Era el final de un capítulo. Una mano se extendió frente a ella. Era una mano blanca y delgada. Ella miró hacia arriba. Rafael de Valdesar le estaba extendiendo la mano.